Buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de Red Infértiles. Este es el segundo intento de la tarde. Voy a intentar contactar con la doctora Ana Mayafre del Institut Marquès. Espero poder contactar con ella. Ya la veo por aquí que me saluda. Ella es ginecóloga y también es sexóloga, y esta tarde vamos a tener una mesa abierta de preguntas, así que podéis preguntar acerca de lo que queráis. Yo no voy a continuar antes de darle paso, no vaya a ser que esto no funcione y os pegue aquí la chapa en balde. Vamos a invitar a por favor y que aparezca la doctora Ana Mayafre. Y por fin, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida y gracias por estar Bueno, aquí. muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Bueno, me sabe mal al principio que no funcionaba, pero bueno, se ha ido el sonido, no te veía. Sí, te tengo que contar y tengo que contar a toda la audiencia que no es una cuestión tuya, sino que es una cuestión de Instagram que nos ha sucedido en los últimos 3 directos y que de momento parece que no tiene solución hasta que tengamos una nueva actualización. Y contigo hemos tenido suerte y hemos contactado a la segunda. Hay directos que los hemos empezado 3 y 4 veces sudando aquí lágrimas. Bueno, no pasa nada. Bueno, espero que funcione. Yo te escucho muy bien, espero que me escuchéis bien también. Se escucha perfecto. A partir de ahora estamos salvadas. De aquí a que acabemos nuestro directo, todo va a ir fenomenal. Bienvenida, doctora. Cuéntame cosas. ¿Qué tal por Institut Marquès? Bueno, pues muy contentos, muy bien. La verdad que se trabaja muy bien y estamos, bueno, muy contentos con todo el equipo, con el laboratorio y bueno, siempre haciendo proyectos, investigación. Qué bien. Ya te he presentado, pero no me ha dado tiempo a decir en esta segunda conexión que, bueno, deseo que todo el mundo que se conecte al directo se quede para formular sus preguntas, pero que si alguien no se puede quedar, más tarde lo podrá revisar tanto en el canal de Red Infértiles de Instagram como en el de Institut Marquès, que se quedará grabado en ambos canales. Pero si tienen preguntas, es el momento de quedarse porque pueden preguntar cualquier cosita acerca de su tratamiento o cualquier duda que tengan acerca de su caso. Tenemos algunas ya que nos han llegado por email y otras que están llegando ya por la cajita de preguntas. Así que, si os parece, si te Vamos allá. parece, arrancamos. Vamos allá. Bueno, pues mira, la primera pregunta es ¿para qué sirve la prueba? Entiendo que quiere decir PGT, porque aquí ha puesto DGT. No sé si me he perdido otra prueba que existe que se llama. Bueno, al final yo creo que es un problema, bueno, que es lo mismo, ¿no? El PGT sería en inglés y el DGP, que es el diagnóstico genético preimplantacional, sería el acrónimo en castellano, ¿no? Entonces supongo que se refiere a eso. Sí, creo que aquí ha bailado una letra porque ha puesto DGT, que eso es la Dirección Bueno, General de Tráfico. Así que vamos a explicar el diagnóstico genético preimplantacional. bueno, al final es normal, ¿eh? Con tantos acrónimos, pero bueno, ¿qué es eso, no? El diagnóstico genético preimplantacional al final consiste en una técnica que se basa en coger una biopsia de los embriones, es decir, una muestra de cada embrión, para poder analizar a ver si cromosómicamente están sanos o tienen alguna alteración. Y es una prueba que se realiza en el laboratorio. Normalmente cuando se hace la fecundación in vitro, ya sea una FIPropia normalmente, se lleva a desarrollo a los embriones y cuando están entre día 5 y día 6 se les coge una muestra de células, unas 6-8 células, y se mandan a analizar a un laboratorio de genética. Al cabo de unos tiempo tenemos el resultado y a partir de ahí podemos identificar los embriones que son viables y que tienen una dotación cromosómica normal de los que tienen algún problema o alguna alteración y que probablemente darían un bloqueo embrionario o una pérdida gestacional o algún problema tipo alguna trisomía. ¿Y está indicado para todo el mundo o solo para algunas mujeres o Bueno, parejas? hay diferentes tipos de DGP. Hay un DGP que detecta aneuploidías, que son las alteraciones cromosómicas generales, y eso normalmente en la clínica, en el Instituto Marquès y también en la literatura médica, ¿no? Sobre todo recomienda realizarlo a partir de los 37-38 años de la mujer, ¿vale? Que es cuando podemos encontrar casi alrededor del 50-55% de los embriones con alguna alteración. Luego, también hay otros tipos de indicaciones, como podría ser un factor masculino alterado, que se hace una prueba tipo el FISH y que es mirar los cromosomas de la cabecita de los espermatozoides, por decirlo de una manera.
que también sería otra indicación. Luego también se puede realizar cuando hay fallos de fecundaciones in vitro que no se ha identificado la causa, o lo que es un fallo de implantación. Pues una de las indicaciones del DGP es, lo primero de todo, confirmar que los embriones que estamos transfiriendo están sanos y que son viables. Y luego hay dos tipos más de DGP, que sería, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero el DGP-M, que sería para enfermedades monogénicas, es decir, nosotros podemos ser portadores de una enfermedad y hay unas enfermedades concretas que se pueden buscar en los embriones para seleccionar los que están sanos y minimizar así el riesgo de tener un bebé afecto de la enfermedad que queramos identificar. Y luego está el DGPSR, que serían los embriones que tienen traslocaciones, los cromosomas. O sea, los papás o las mamás pueden tener un cariotipo que globalmente es normal, o sea, que está equilibrado, pero a veces la patita de un cromosoma baila y cuando se hace la fecundación in vitro puede dar más riesgo de aborto, de pérdida gestacional. Y eso también es una indicación del DGP. Vale, pues queda súper claro. Vamos a la cajita, que tenemos preguntas de esta tarde de las pacientes que tenemos aquí en el directo. Dice, llevo en búsqueda 3 años y no me detectan causa de esterilidad. ¿Cómo saber si estoy teniendo abortos bioquímicos? Bueno, al final los abortos bioquímicos son pérdidas muy precoces, ¿no? Es como cuando tienes un test de embarazo positivo y no lo consigues identificar en la ecografía, ¿no? Porque el nivel de hormona es bajito y no ha dado lugar a que se cree un saco y pasa de tener un valor, no sé, invento, ¿no? De 25 o de 40 y luego en vez de multiplicarse para arriba, pues disminuye. Eso es lo que identificamos como un aborto bioquímico. Al final es una entidad clínica, entonces se trata de hacer el test de embarazo de manera precoz, ¿no? Si haces la transferencia de un blastocisto, pues a partir del día 10 ya puedes tener un valor de hormona que te puede permitir identificar si ha habido algún embarazo, aunque sea precoz. Vale. Otra pregunta que tenemos por aquí en la cajita dice si existe la posibilidad de hacer ovodonación con óvulos en fresco u óvulos congelados. ¿Cuál recomendaría? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en cada caso? Gracias. Bueno, al final la técnica en sí funciona igual, ya sea óvulos en fresco o óvulos congelados, ¿no? Si la calidad del óvulo es buena, que es lo que se presupone en una donación de ovocitos, porque son las pacientes que son donantes, pues son siempre mujeres jóvenes de entre 18 y 34 años, en principio no tendría que haber un impacto negativo por el hecho de haber congelado el ovocito. Entonces, eso depende también de la organización, ¿no? De la disponibilidad de la clínica, de la disponibilidad del paciente y es ver mejor qué técnica es la que más se adecua a cada caso. Pero no es que haya una cosa que sea mejor que la otra, porque sí. O sea, si la calidad del ovocito es bueno, la tasa de supervivencia hoy en día de los ovocitos es muy alta, es casi del 95-98%. Vale. Otra paciente pregunta por aquí que con un hidrosalpinx leve bilateral, ¿es viable un embarazo natural? ¿Qué recomendarías? A ver, un hidrosalpinx, la trompa al final es como el túnel, ¿no? Es como la carretera que conecta los ovocitos y los espermatozoides y por donde tienen que pasar hacia el útero. Y no es solo que esté bien, sino que la trompa en sí tiene como una función que tiene que tener como, no sé cómo decirlo, como una elasticidad, un movimiento que tiene que ir hacia el útero. Entonces, si a veces hay un líquido acumulado allí o un poquito de sangre, puede ser que, aunque sea permeable, no acabe de funcionar bien. Entonces, posible en medicina todo es posible, 0% y 100% los extremos casi no existen, ¿no? Pero bueno, primero recomendaría estudiarlo bien, ver si es un hidrosalpinx persistente, si hace falta tomar algún tratamiento para intentar minimizarlo y luego valorar a ver si las trompas son funcionales o no con alguna prueba y si no, valorar con el ginecólogo a ver si es necesario hacer alguna cirugía o no. Llevamos muy buen ritmo, doctora. A este paso nos vamos a finiquitar todas las preguntas que tenemos, que son muchas. Continuamos. Dice otra paciente por aquí, en la cajita, llevo 11 días con Gonal y estoy a 1200 de estradiol. ¿Es poco? Empecé con 11 folículos. Bueno, a ver, es correcto. Al final, el valor del estradiol, según el protocolo que haces, a veces no es tan significativo, sobre todo si haces lo que se llama un protocolo antagonista, que es como una medicación que evita que tú ovules y que se añade a la mitad del ciclo. Eso puede falsear el
valor de estradiol. O sea, que puedes tener un estradiol a veces bajito y tener muchos folículos, o tienes un estradiol muy alto y te encuentras muy bien, y aunque haya muchos folículos, no es muy representativo. O sea, que al final lo más importante siempre es la ecografía, ¿no? Cuando hay un protocolo antagonista, que es el que más a menudo se suele hacer hoy en día, porque es el que te permite controlar más el riesgo de hiperestimulación, ¿no? Vale. Acerca de lo que comentábamos antes, dice una paciente, ¿cuáles de esas pruebas que ha mencionado hacen desde la clínica los donantes de semen? Bueno, pues nosotros en Instituto Marqués, que tenemos nuestro propio programa de donación de semen, como de ovocitos, pues tenemos la visita con el andrólogo, que es el que se ocupa de los donantes de semen, y siempre hacen todos los test que son analíticas de sangre, test tipo genético, la historia clínica, que es muy importante, ¿no? Preguntar los antecedentes del donante, de los familiares de primer grado, de segundo grado, luego la exploración, y luego se suele hacer un test genético, que es el cariotipo, que es lo de los cromosomas que hablábamos al principio, y luego un test genético que se suelen mirar las enfermedades recesivas más frecuentes, ¿no? Y a partir de ahí también se hace un seminograma, obviamente, ¿no? Porque al final el donante de semen pues tiene que tener un seminograma de una calidad adecuada y suficiente y buena, y también es una cosa de las que se mira, ¿no? Y un test psicológico también hacemos. Vale, muy interesante, el test psicológico también. Tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿una biopsia vaginal es equivalente a una biopsia endometrial? ¿Las poblaciones bacterianas son las mismas? Gracias. Para nada, ¿no? Al final la vagina dicen, ¿no?, que es menos estéril, porque ahora está un poco controvertido, ¿no? Al final la microbiota endometrial es como un ambiente donde viven pues unos lactobacilos, unas pequeñas bacterias, y el endometrio es dentro de la cavidad y la vagina es la parte que está en contacto con fuera, ¿no? Como si dijésemos, y el tipo de epitelio es distinto, el tipo de microbiota que se puede encontrar en la vagina también puede variar mucho según la fase del ciclo de la menstruación, porque varía según el pH de la vagina. Entonces son cosas totalmente diferentes, que pueden estar relacionadas o no, pero no tiene por qué ser la misma microbiota vaginal que la microbiota endometrial. Son dos pruebas diferentes totalmente. Vale. Volvemos a Dimer. Pregunta a una paciente, bueno, dice que su pareja tiene oligoastenozospermia severa, 0,01 progresivo. ¿Es posible que puedan lograr un embarazo? A ver, es posible, eso tendría que valorarlo el andrólogo, porque luego a veces depende si se muestra en fresco o si hay que ir a hacer una biopsia testicular, y hay que ver, primero hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Porque se tiene esa alteración, y luego en función del diagnóstico el andrólogo valorar qué posibilidades reales o qué dificultad hay en conseguir un embarazo, ¿no? Y eso es una cosa que es muy de individualizar, ¿no? Porque dependerá de la edad del paciente, de los antecedentes, de por qué razón tenemos esa alteración, y bueno, hay que valorarlo en consulta, ¿no? Vale. Otra paciente dice, ¿porcentaje de embriones euploides a los 35 años? Bueno, a los 35 años es un poco en el límite, ¿no? Donde cambia. Yo creo que un 60% estará, un 66%. ¿Motivos de fallos de implantación? Más de 3. ¿Qué pruebas o especialistas debo consultar? Bueno, cuando hay un fallo de implantación es muy importante ser muy ordenado, ¿no? Y muy metódico, para que no se escape nada, para que a veces avanzas muy rápido, te has olvidado algo muy básico, y siempre intentar investigar todo, ¿no? Todo lo que se conoce que tiene evidencia científica o una evidencia demostrada, por decirlo de una manera, y las otras pruebas que están en estudio y que pueden ser interesantes para algunas pacientes de manera individualizada. Entonces, siempre lo primero y lo más importante siempre es estudiar el embrión, ¿no? Estar segura que estamos transfiriendo embriones sanos, de calidad adecuada, o sea, de buena calidad, porque al final si cromosómicamente es normal, pero el embrión es muy flojito porque ha sobrevivido mal a la descongelación o por la calidad no es muy buena, pues al final también hay que tomarlo todo en contexto, ¿no? Pero sobre todo hay que mirar el embrión por un lado, luego hay que estudiar el útero, que es la cavidad, que es donde tiene que plantarse el embrión, por decirlo de una manera, y hay que mirar que no haya una infección, que no haya una inflamación, que no haya algún mioma dentro de la cavidad que impida la implantación, que no haya algún pólipo. Luego hay que mirar las trompas, que no creen un ambiente inflamatorio o hostil para el embrión. Y luego hay que mirar todo lo que envuelve el factor masculino también, sin olvidarlo, pero también todo lo que es la mamá, ¿no?
que no haya trombofilias, o sea, que haya problemas de coagulación que den algún problema para que ese embrión se implante. Se puede estudiar la microbiota, se puede estudiar de tipos de enfermedades autoinmunes, ¿no? Que no haya alguna tiroiditis, algún síndrome antifosfolípido. O sea, hay muchas cosas por estudiar, pero es muy importante ir pasito a pasito y de manera ordenada. Vale. Tenemos un mensaje de los chulos de la tarde, que es que en nuestro público tenemos a una paciente embarazada. Entiendo que con miedo por la pregunta que dice, pero lo primero es darle la enhorabuena. Está de 8 semanas, de un embrión de 5 días, euploide, y le gustaría saber qué tasa de aborto puede tener y por qué, cuáles serían los desafíos en este momento. Bueno, cuando ya tienes un embrión euploide, ha saltado un poco la mayoría de riesgo de pérdida de primer trimestre, ¿no? Que son el 60% son pérdidas de origen genético. Entonces ahí ya tiene mucho ganado. Luego es verdad que después, una vez pasas las 10 semanas de embarazo, las pérdidas gestacionales se reducen mucho, ¿vale? Casi 97% pueden acabar bien normalmente. No, luego puede haber complicaciones al final del embarazo o por hipertensión o por diabetes, pero en principio siempre pueden pasar cosas, pero bueno, ya ha ganado, ya es muy importante tener un embrión euploide de cara al embarazo en sí. Esperanza sobre todo tenemos que transmitir y alegría, ¿no? Porque Totalmente. Hombre, es una momento noticia muy tiene su feliz. sensación. Sí, hay que disfrutar los momentos, ¿no? Y vivirlos con prudencia, pero contenta, porque al final el embarazo ya tienes el bebé ahí y vas a seguir sufriendo, entre comillas, cuando nazca, cuando tenga 15 años. Y ya... Sí, sí. Sí, mira, me has tocado un tema estrella, porque yo estoy en ese momento. No haré spoiler de lo que viene después. Pero sí, efectivamente, uno cuando ya busca empieza a padecer y este padecimiento no se acaba. Bueno, Bendito padecimiento, pero... sí, y también es muy importante que si realmente ese padecimiento es un sufrimiento, pues buscar apoyo, ¿no? O con una psicóloga o con algún que te ayude a vivir esos momentos de una manera serena, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Bueno, pues lo primero, enhorabuena, mucho ánimo, ojalá vaya todo súper bien y te encuentres bien y te conectes próximamente para decirnos que estás más tranquila y todo va súper. Gracias por compartirlo. Volvemos al email. Me voy a poner las gafas de ver porque estoy aquí con mucha dificultad. Dice una paciente, ¿cuán importante es la calidad embrionaria para quedar embarazada? Hombre, pues es importante, es muy importante. Al final, la calidad embrionaria, cuando los biólogos nos dicen tiene esta calidad, es en el momento concreto en el que lo miran, ¿no? Y también tienen en cuenta pues todo cómo se ha evolucionado, cómo se ha dividido, cómo era en el tamaño de las células, si eran simétricos, si tenía muchas células, si estaban más compactadas, si tenía fragmentos. Y es una cosa que van viendo día a día cómo se divide, ¿no? Y el día que le ponen la nota, por decirlo de una manera, pues normalmente es el día 5, el día 6, el día que lo transfieren o el día que lo congelan. Y es verdad que se ha relacionado la tasa de embarazo a la calidad del embrión, o sea que en teoría mejor calidad más tasa de embarazo, pero es verdad que tenemos nacimientos de embriones que son igual menos bonitos, por decirlo de una manera, pero la calidad se hace sobre todo referencia a la calidad morfológica, es decir, cómo son de bonitos, y morfocinética, ¿no? A cómo se han dividido de rápido, en el tiempo que tocaba, en el tiempo adecuado. Y bueno, al final lo importante también es sobre todo la edad del ovocito con el que hemos creado ese embrión, es lo que más impacto tiene, y luego la calidad también juega un rol ahí importante. Tenemos otra pregunta que dice, ¿aumenta el riesgo de trombo la medicación para la preparación del endometrio? El riesgo de trombosis aumenta con la preparación del endometrio cuando hacemos un tratamiento hormonal sustitutivo. Es decir, cuando damos estrógenos, como la píldora o como el embarazo el mismo, el embarazo puede multiplicar el riesgo de trombosis hasta por 7 o por 8. Y la píldora y el estrógeno que damos también lo puede aumentar un poco. Igual no tanto como un embarazo en sí, pero también lo puede aumentar. Entonces, es un riesgo de base que aumenta siempre que tomamos algún estrógeno.
es importante identificar las pacientes que tienen realmente un riesgo de trombosis importante, porque tienen ellas mismas una mutación que da pie a tener más trombosis o porque hay algún antecedente importante. Eso es importante intentar identificarlo, ¿no? Con la anamnesis, con la historia clínica, a veces con algunas pruebas sanguíneas. Pues voy a cerrar la ventana que hace mucho ruido. Te escuchamos perfecto, ¿eh? No te preocupes. ¿Sí? Sí. Espera, que estoy sufriendo. Pues eso. Y bueno, eso que os decía, ¿no? Pues sí que aumenta un poquillo. Si es un ciclo natural, en principio no aumenta, porque al final el ciclo natural es tu propio ciclo que va a hacer las hormonas que tú tienes cada mes y no tendría por qué tener ese riesgo aumentado. Pero bueno, al fin y al cabo, corrígeme si me equivoco, doctora, tomar anticonceptivas también aumenta el riesgo, ¿no? Al Cualquier final... cosa, el anticonceptivo, el tratamiento hormonal, pero lo que más aumenta el riesgo de trombosis es el embarazo. Está claro. Y Volvemos al chat, dime. Sí. no digo que siempre hay algún tratamiento que si hace falta tomar anticonceptivos se puede tomar un tratamiento anticoagulante, lo que siempre de la mano del hematólogo, si hay alguna patología, si hay alguna enfermedad. Sí. A ver, obviamente lo mejor es no tomar nada, pero la química está para usarla, ¿no? Para cuando la necesitamos. Totalmente. Volvemos al chat y dice una paciente, hola, si has tenido un aborto a las 10 semanas por una trisomía en el par 15, ¿cuántas posibilidades hay de volver a tener otro aborto de esas características? Tengo 42 años. A ver, a los 42 años el riesgo de pérdida es importante. Ya, no por esta trisomía concretamente, pero igual por cualquier otra, o porque el embrión se equivoca cuando se divide, el riesgo de aborto o de pérdida gestacional es igual del 50-60%. Entonces, bueno, ahí es importante, si se tiene una buena reserva ovárica y los parámetros son favorables, valorar hacer un DGP para intentar minimizar ese riesgo, ¿no? Que al final una pérdida gestacional es muy dolorosa. Pues sí, sí que lo es. Preguntan por qué es la baja reserva, o sea, a qué se debe una baja reserva en alguien menor de 35 años. Bueno, la baja reserva normalmente en alguien menor de 35 años suele ser o un hallazgo, porque hemos ido al ginecólogo y nos han hecho una ecografía y nos han mirado un poco los ovarios y miran un poco los folículos, ¿no? Que son las bolitas negras esas que se ven en el ovario. Y puede ser o de carácter familiar, por decirlo de una manera, porque en nuestra familia hay igual antecedentes de insuficiencia ovárica precoz y tenemos una baja reserva. A veces puede ser debido, y siempre hay que descartar, que no haya alguna alteración genética ligada al cromosoma X, lo que se llama el X frágil. Luego puede ser porque ha habido alguna cirugía en algún momento de la vida, por algún quiste o alguna cirugía ovárica, por lo que sea, por la endometriosis, y puede ser por eso, porque ha habido alguna lesión en el ovario. O puede ser a veces no se logra conocer la causa, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final lo que importa más siempre es la edad que la cantidad, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, bueno. Entiendo que para ese tipo de pacientes tenemos nuevas técnicas, ¿no? Bueno, para ese tipo de pacientes a ver, tampoco es lo que digo siempre, tampoco hay que asustarlas, ¿no? Al final hay que ver si realmente una cosa es una infertilidad que te das cuenta que tienes una bajita reserva, pero ya llevas mucho tiempo buscando, y otro es un hallazgo en la consulta, en la revisión general, que la señora tiene que estar informada, y ahí puede ella misma pues decidir si quiere preservar la fertilidad y congelar esos ovocitos igual de cara a un futuro, ¿no? Siempre sabiendo que preservar la fertilidad o congelar óvulos o vitrificar óvulos es una opción que tienes de intentar ser mamá en el futuro con tus ovocitos, pero nunca es garantía de nada, ¿no? Al final, el consejo médico siempre es tener el bebé cuanto antes puedas. Totalmente. Luego está la sociedad que hace lo que podemos todos, Sí. ¿no? Y el mejor momento, ya voy a hacer spoiler, es nunca, ¿vale? Pero la pregunta Claro, es si podemos ser madres o no. Exacto, uno hace lo que puede con lo que puede, ¿no? Pero es verdad que al final lo importante es tener la información, ¿no? Que digan, ostras, a mí nunca me explicaron que podía hacer una vitrificación de óvulos, o nunca me explicaron que podía vitrificar antes de que me operasen de este quiste. Al final lo importante es tener la información. O que venir a la clínica no iba a ser todo tan sencillo, ¿no? Bueno, eso es otro, ¿no? Que son caminos que suelen ser muy largos y muy duros, Exacto. ¿no? Pero bueno, intentamos la vida vivirlos y la realidad. de la mejor manera
manera posible, ¿no? Siempre en confianza, porque es lo que digo, ya es todo mucha incertidumbre alrededor de cualquier técnica de reproducción asistida, al menos saber que estás en un sitio con un doctor o con tu doctora, ¿no? Que te cuida, que hay que confianza. Totalmente. Qué importante la confianza en tu doctor, ¿eh? En momentos de tantos nervios, de tanto estrés. Pues sí. Continuamos. Dice una paciente por aquí. Tengo 39 años, he hecho 2 ciclos in vitro. En el primero obtuve 10 ovocitos, 2 embriones de calidad BA y BB, no implantaron. Y en el segundo ciclo 6 ovocitos, 2 embriones CB en día 6. ¿Qué pasa? Hombre, es difícil decirlo así, ¿qué pasa? ¿No? Pero bueno, Sí, habría que valorar si... A ver, la edad está ahí, ¿no? 39 años. Sí. Por eso. Luego, después de los 37 todo se complica, ¿no? Y suele ser más complicado. Lo que es la reserva ovárica a 10 ovocitos es muy buen resultado. Estaría bien también intentar hacer un análisis genético, ¿no? De esos embriones para tener un poquito más de información para saber qué pasa, estudiar bien el factor masculino. Pero bueno, no es fácil. Aquí en la cajita nos pregunta una paciente y con ella llegamos al ecuador de este directo con Instituto Marqués, si es normal que el seminograma de valores de forma normal sea muy diferente dependiendo del laboratorio. Bueno, más que dependiente del laboratorio, a ver, normalmente puede haber alguna pequeña diferencia si es un laboratorio especializado de una clínica de fertilidad o un laboratorio de andrología, ¿no? Que ya van muy a la fertilidad, o de un laboratorio que igual es más tipo general, ¿no? Pero sobre todo lo que puede dar la diferencia es la muestra en sí misma. O sea, al final el seminograma es una cosa muy variable que puede cambiar dependiendo de los días de abstinencia, dependiendo de si has tenido algún episodio de fiebre o alguna enfermedad que puede haber creado una alteración en los seminogramas. Y hay que pensar que siempre que hay alguna alteración, siempre se aconseja repetir el seminograma, ¿no? Para tener al menos 2 valoraciones. Uh-huh. Vale. Y eso. O sea que sí. Preguntan por aquí, ¿cuándo se investiga un factor masculino si hay seminograma normal? Bueno, en un seminograma normal es importante investigar un factor masculino, por ejemplo, cuando hay un bloqueo embrionario, cuando hay un fallo de fecundación, ¿no? Cuando cuando te esperas un resultado inferior al esperado, ¿no? Cuando tienes un resultado que no te esperas, que los ovocitos, por ejemplo, eran de calidad porque la paciente era joven, no había nada, pues hay que intentar investigar un poco el factor masculino, ¿no? Y es verdad que es mucho más típico que haya más alteraciones cuando hay alteraciones asociadas al seminograma que encontrar una alteración aislada, ¿no? En el seminograma. O sea, si hay un problema de la movilidad con un problema de las formas normales, con un problema de la cantidad, seguramente es algo más grave que si hay una teratozospermia aislada en un seminograma con muy buena concentración, con muy buena movilidad. O sea, que tomar siempre todo en contexto. Ok. Volvemos al email. Pregunta una paciente si al momento de la transferencia, ¿qué pasa si en la ecografía se ven los ovarios con óvulos? En el momento de la transferencia, lo que se puede ver en la ecografía, los óvulos no se ven porque son microscópicos. O sea, lo que entiendo que quiere decir son los folículos y pueden verse los folículos en el momento de la transferencia, sobre todo si es después de la punción, que haces la transferencia 5 días después de la punción, se pueden ver ahí los folículos, porque los folículos no es que los vacías y se colapsan y no los ves, sino que a veces se llenan de líquido, de sangre y se suelen ver. Vale. Otra paciente dice, tengo Helicobacter pylori, pero sin molestia. Se trata con 120 antibióticos. Lo sé de buena tinta porque me los tomé y casi muero. No es broma, pero es duro, ¿eh? De los Es 120. duro, pero es importante tratarlo. Dice, aquí pone, ¿cuánto para transfer? No sé si lo que pretende decir es cuánto tiempo tiene que dejar después de haberse tomado el antibiótico. Bueno, al final tiene que hacer el tratamiento, confirmar que se ha resuelto el Helicobacter pylori y luego valorar según qué tipo de antibiótico ha tomado y cómo está la microbiota y cómo se encuentra ella, a ver cuándo podemos iniciar el tratamiento. Eso es verlo ella con el médico digestivo que le haya pautado la pauta antibiótica. Normalmente nos la mandan y con todo valoramos caso por caso.
Y una más de los pacientes que han llegado por email. ¿Por qué es tan peligroso el KIR AA aunque la pareja sea C1-C1? Bueno, todo el tema de inmunología al final es un tema muy controvertido, ¿no? Hay poca evidencia clara y hay que individualizar siempre caso por caso. Vale. Nosotros en el Instituto Marqués no es una de las cosas que estudiemos así en primera línea y hay que individualizarlo de una manera muy individualizada porque puede ser muy variable y muy controvertido. Vale, y una más que dice, ¿qué protocolo se sigue para endometrios que tienden a engrosar mucho más de 13 milímetros? Bueno, a ver, 13 milímetros tampoco me parece excesivo, ¿eh? Porque al final si a veces es una chica que es más joven o lo que sea, pueden hacer endometrios más gruesos. Y a ver, se tiene que intentar a ver con un ciclo natural, a ver cómo reacciona el endometrio, a veces se puede bajar la dosis del estrógeno, a ver cómo reacciona. Y hay que intentar adaptarlo. Al final lo importante es que el endometrio sea bonito, que sea trilaminar, que tenga un espesor adecuado. Siempre hay que descartar que no haya otra patología ligada a ese engrosamiento endometrial excesivo, ¿no? Que no haya algún problema en el endometrio tipo hiperplasia o cualquier otra cosa así asociada. Pero bueno, al final a veces hay pacientes que hacen endometrios más gruesos y se embarazan también. O sea, siempre mirar que no haya patología y luego ver. Qué buena noticia. Volvemos a la cajita. Dice, aparte de la medicación, ¿cómo puedo preparar mi endometrio para la transfer en el método ROPA? Bueno, aparte, bueno, el transfer siempre, pues lo que se recomienda es el estilo de vida, ¿no? Pues hacer todo lo que está en tu mano para llevar un estilo de vida sano. La dieta mediterránea, que se ha demostrado que es la que más favorece todo lo que es el embarazo, la implantación en sí, e intentar pues todo lo que puede ayudar, ¿no? Pues a estar más tranquila, más relajada, ya no porque vaya a mejorar la tasa de implantación, sino que uno vive mejor las cosas cuando uno está más tranquilo, ¿no? Y, y bueno, todo eso, ¿no? Sobre todo lifestyle, deporte. Vamos a ahondar un poco en este asunto porque hay como muchas creencias populares y mitos, ¿no? Acerca del momento de transferencia, pre-transferencia, post-transferencia. ¿Qué tipo de deporte podemos hacer? Obviamente no es necesario estar de baja ni de reposo, ¿no? Es Nada, algo similar a la reproducción natural, ¿no? exacto. Al final se tiene que hacer el deporte normal con sentido común. Pues No vas a hacer un trail, ¿no? Ni una exacto, igual no, maratón que te baje las defensas, bueno, pero, y que aumente la oxidación, ¿no? pero Porque puedes si ir hay un a tata, nadar, por ejemplo. puedes ir a nadar. Normalmente, al final, como canalizamos el cuello del útero, a veces recomendamos esperar un par o 3 de días, pero en verdad tampoco hay mucha evidencia de que nadando hay algún problema, ¿no? Pero bueno, es como para ser más prudentes, ¿no? Pero puedes hacer el deporte que hagas normalmente. Si eres una chica deportista que siempre has hecho deporte, pues seguramente puedes seguir haciendo la vida normal, normal. Y luego, bueno, siempre es lo que digo, no es que vaya a mejorar o empeorar la tasa de embarazo, pero si hay algo que a ti te preocupa, pues mejor que no lo hagas. Dices, pues voy a hacer, yo qué sé, deporte de impacto, pero no estoy segura si lo estoy haciendo, pues no hace falta que lo hagas, porque si yo, aunque yo te diga que está bien, vas a seguir sufriendo y dudando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas con sentido común. Hay mil deportes por hacer, entonces, bueno, siempre es verdad que la actividad física es un plus siempre. Vale, eso es importante saberlo. Sí, bueno, es que al Claro, final una vida saludable es un plus siempre para cualquier, para cualquier cosa, para la mujer en claro, general. y para prevenir cualquier enfermedad, sea la infertilidad o cualquier otra, ¿no? Claro, dejar el tabaco, pues si el transfer es un motivo, pues es importante, ¿no? No fumar, el alcohol. Mm. Ahora Sí, parece que la que gente está más concienciada de que es más peligroso fumar, pero el alcohol también no es nada beneficioso, ¿no? no, Entonces, bueno, hay que no es tenerlo nada todo en cuenta. beneficioso y además es que socialmente está súper aceptado, ¿no? Más que el tabaco últimamente, ¿no? Con las encuestas que se hacen, entonces, bueno, también es importante recordar eso. Absolutamente. Mira, nos preguntan por aquí cómo podemos mejorar la calidad vocitaria. Bueno,
la calidad ovocitaria siempre hay, Has puesto bueno, una cara de, uy, uy, qué esto es difícil tornear. es. Sí, porque al final, como no hay ninguna cosa así para estudiar la calidad ovocitaria objetiva, que digas, mira, tómate esto que mejorará la calidad ovocitaria, pero al final es verdad que una alimentación sana, a veces hay complementos, ¿no? Que pueden ser antioxidantes, ¿no? Pues como la enzima Q10, inositoles, antioxidantes. No van a mejorar la calidad, pero igual ayudan a normalizarla, por decirlo de una manera, ¿no? Porque son complementos. A veces algún complemento sí que puede ayudar, pero no te va a cambiar la calidad ovocitaria determinada por la edad, por ejemplo. Vale. Hay una paciente por aquí que dice que tiene una mutación del factor 12 heterocigótica y le han recomendado heparina. ¿Desde qué momento se empieza en criotransferencia? Normalmente, cuando hay una mutación que te puede dar más riesgo de trombosis, la empiezas desde la preparación endometrial, si la vas a hacer con hormonas, o si es un ciclo natural desde el transfer, ¿no? Siempre nosotros, cuando hay alguna mutación así ya identificada, también pedimos a veces consejo al médico que la va a seguir, ¿no? Al hematólogo, depende de la dosis, depende del peso, pero a veces hay que asociar también tipo medicaciones como la aspirina. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Pero normalmente desde que pones un poquito de hormona que te aumenta el riesgo de trombosis, habría que empezar el tratamiento. Vale, queda claro. Volvemos por aquí a las preguntas del email y dice: hola doctora, mi pareja y yo hemos estado intentando concebir durante más de un año sin éxito. Él se hizo un análisis de semen y los resultados mostraron una baja motilidad. ¿Qué tratamiento nos recomendaría para mejorar nuestras pruebas de concebir? ¿Nos recomienda algún suplemento para él? Bueno, hay complementos que pueden mejorar, ¿no? Sobre todo antioxidantes, ¿no? Que pueden mejorar un poco la calidad del semen. Y sobre todo es eso, es hacer una visita con el andrólogo, yo recomendaría, ¿no? Para intentar identificar el porqué de esa baja calidad, ver cuándo hay que repetir el seminograma y ver qué pautas hay que hacer, ¿no? Y bueno, si persiste la baja motilidad y depende de la edad de la mujer, pues valorar a ver cuánto tiempo puedes esperar o no para hacer alguna técnica de reproducción o no. Vale. Volvemos aquí a la cajita. Una paciente dice: progesterona después de punción, vía oral o vaginal. ¿Puedo alternar? Normalmente nosotros la damos vía vaginal. Es verdad que es un poco engorroso, pero parece bueno, que la absorción vía vaginal es más homogénea, por decirlo de una manera, y vía oral puede dar un poquito más de sueño. Entonces, bueno, nosotros recomendamos no alternar, pero bueno, se puede hablar todo en consulta y valorar. Tienes un mensaje aquí muy bonito que dice: la doctora Maya Fres la mejor. Sí, aquí tenemos nuestra coordinadora de enfermeras, ¿eh? Eso. Pues a ver, por algo lo dirá, ¿no? Bueno, Por generosidad, por aprecio y seguro que por verdad también. sí, bueno, muchas gracias. Continuamos. Nos quedan 19 minutos. Tenemos 10 preguntitas más del email y otras que van saliendo por aquí. La doctora Maya Fres está aquí al pie del cañón a tope en representación de Institut Marqués. Y vamos a por el último trocito de este directo maravilloso. Dice la paciente: ¿en qué casos se recomienda tratamiento con intralípidos? ¿Estaría recomendado en paciente con abortos de repetición, pero NKs bajas 3%? Gracias. Es lo que te digo, que todo el tema de la inmunología es un tema muy específico, ¿no? Y el tema intralípido es una medicación intravenosa que se suele administrar antes de la transferencia y es un tratamiento que normalmente se hace de la mano del inmunólogo, ¿vale? Entonces, todo lo que es tratamientos intralípidos, nosotros siempre los derivamos al inmunólogo cuando son necesarios. De hecho, es el inmunólogo el que lo indica, ¿no? Más que el ginecólogo. Para el aborto de repetición, sobre todo lo que intentamos es eso, es hacer el DGP, mirar la histeroscopia, la biopsia de endometrio, valorar todo lo que son cultivos cervicales, descartar infecciones, trombosis y cosas de autoinmunidad. Volvemos al email. Buenas tardes, doctora. Me diagnosticaron endometriosis hace unos años con 28. Hoy tengo 32 y me preocupa que esto afecte a mis posibilidades de quedar embarazada. ¿Qué opciones de reproducción asistida son más efectivas para alguien en mi situación? A ver, cuando hay una endometriosis, preservar la fertilidad o una vitrificación ovocitaria es siempre recomendable, porque al final la edad del ovocito va a jugar un rol
y la endometriosis es una enfermedad que puede estar estable, pero es verdad que es una enfermedad que suele ser benigna, pero que se puede comportar como una maligna porque puede ser muy invasiva y puede dar afectación, ¿no? Entonces, al final, mi recomendación sería hacer una visita con un especialista en fertilidad, valorar la reserva ovárica, que le expliquen al menos cuál es la vitrificación ovocitaria, mirar que no haya alteración de las trompas, que a veces la endometriosis puede provocar alguna adherencia, y con todo el conjunto, pues ver un poco cuál es lo que más le conviene a ella en ese momento. Se tarda mucho en diagnosticar esta enfermedad, la endometriosis. ¿Podemos repasar muy brevemente qué signos de alerta podemos observar? Y si es algo que tenemos de primeras en nuestra vida reproductiva o puede aparecer más adelante con 30, 35, 40, antes de tus hijos o después, porque creo que toda la divulgación que hagamos al respecto vamos Es a ayudar. importantísimo. La endometriosis al final es una enfermedad que dicen que afecta a un 10% de la población, de las mujeres, ¿no? Pero probablemente puede afectar más. Es verdad que es una enfermedad que no es que la puedes tener desde jovencita también, pero es una enfermedad que puede aparecer. Igual no la has tenido nunca y por alguna alteración empieza a aparecer y de golpe aparece un quiste de endometriosis. Eso ha pasado y eso lo hemos visto todos los ginecólogos, ¿no? Que a veces haces los controles cada año y de golpe ves un quiste. Ahí es muy fácil de ver, ¿no? Pero sobre todo es importante sospecharla cuando no se ve, que es cuando puedes tener dolor en las relaciones, a la penetración profunda, porque normalmente uno de los primeros sitios donde puede darse la endometriosis es en la parte de atrás del útero, ¿no? Como si dijésemos aquí, por dentro de la barriga, ¿no? Como si dijésemos. Sí. Y bueno, la endometriosis son focos del tejido del endometrio, que es la regla que se va, por decirlo de una manera, que se pueden implantar en el ovario, en las trompas, en el intestino, en la vejiga. Y cada vez que hay un ciclo, pues puede causar molestias. Entonces, a veces hay dolor al ir al baño cuando tienes la regla, puede haber sangrados, pueden haber reglas dolorosas, las molestias en las relaciones. Y bueno, al final, si hay una sintomatología que no cesa, pues hay que hacer una ecografía. Si con la ecografía no se ve, pues una ecografía muy especializada, y si no, valorar una resonancia magnética, a veces también permite verlo, pero es verdad que es una enfermedad que puede aparecer y que a veces puede mejorar. Vale, pues muy importante. Tomad nota de todo esto que ha dicho la doctora, porque efectivamente se entiende que la prevalencia es el 10%, pero es tan difícil de diagnosticar, ¿no? Que tampoco sabemos a ciencia cierta si seríamos más mujeres. Una paciente pregunta por aquí. Siempre me confundo porque cuando ella escribe que ella es un ángel, pienso que es ángel chico y siempre digo, ¡ay, un hombre! Pero creo que no. A ver. Dice, buenas doctora. He leído sobre la influencia del microbioma uterino en la implantación y el éxito del embarazo. ¿Podría proporcionarnos más información en cómo se puede evaluar y tratar las disbiosis uterinas? Bueno, es muy importante el microbioma en todo el cuerpo humano en general, ¿no? El microbioma intestinal, el microbioma uterino. Al final lo que hay que mirar es que hay como unos lactobacilos que son buenos, que son como los que favorecerían un poco la implantación, y suele mirarse haciendo una biopsia del endometrio y se analiza el microbioma, ¿no? Y se dice, pues mira, tienes tanto porcentaje de lactobacillus, tantas bacterias estas, tantas... Hay unas bacterias que no tienen que estar y entonces hay que tratarlas con antibiótico. A veces solo hay que dar probióticos que pueden favorecer el restablecimiento del microbioma, ¿no? A veces se pueden dar prebióticos, que es como el alimento de los lactobacilos buenos, por decirlo de una manera. Y eso normalmente se suele hacer de manera individualizada, ¿no? Y se suele dar pautas de manera individualizada. Es verdad que hay estudios que a veces están como a favor de la importancia del microbioma y otros estudios que dicen que es bastante independiente el microbioma vaginal del endometrial de cara a la tasa de embarazo. Pero bueno, como siempre digo, lo más importante es estar lo más parecido a la normalidad. Entonces, si uno detecta una alteración del microbioma, pues lo adecuado sería hacer el tratamiento correspondiente. Vale. Volvemos a la cajita. ¿Un pliegue endometrial puede perjudicar la implantación? Entiendo como pliegue endometrial que, bueno, que el endometrio está más grueso antes del transfer y se ve como una imagen que no se sabe si es un pliegue o un pólipo. Bueno, en principio si es menor de
centímetro, no se sabe si es un pólipo o un pliegue, no tendría por qué tener un impacto. Entiendo que es eso, ¿eh? No, como pliegue endometrial no me queda muy claro. Vale, continuamos. Dice por aquí. Buenas, me han diagnosticado síndrome de ovario poliquístico y tengo ciclos menstruales irregulares. ¿Qué tratamientos de